Seguimos conversando con el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior. Decíamos que mucha gente no conoce la labor que en el Congreso tiene de cualquier país la Comisión de Política Exterior. Es muy importante porque también regula, vigila, propone. Por ejemplo, en materia de política exterior, usted hablaba de la diplomacia venezolana, la necesidad de mejorarla, de calificarla como antes. ¿Hay posibilidad de revisar la ley de servicio exterior? Sí, esa es una de las tareas que tenemos, ya lo propusimos en lo que es la mesa de coordinación de la unidad, en la que va a ser la agenda parlamentaria, la agenda legislativa, la ley de servicio exterior, la ley de cooperación internacional, que son dos leyes que creemos que son fundamentales para, repito, para trabajar en función de lo que es un objetivo de todos, que es la reinstitucionalización del país en todos sus espacios, en todos sus ámbitos. Es por ello que hay que comenzar por analizar todo el servicio exterior venezolano. Yo no tengo nada contra ninguno de los que son embajadores y cónsules, ni en lo personal, ni siquiera desde el punto de vista político, porque se puede tener una visión, pero hacer el trabajo, como sabemos que hay embajadores que lo hacen. Pero hay uno de los embajadores en una de las repúblicas que su profesión es recreador de niños. Yo no tengo nada contra los recreadores de niños, creo que cumplen una función estelar, pero no puede ser ese el currículum de uno de los embajadores en ninguna parte del mundo. Yo creo que hay que contar con un requisito mínimo, más que como embajador, como parte del equipo del Servicio Exterior Y en venezolano. materia de los convenios internacionales que Venezuela firma, ustedes tienen también que decir algo, ¿no? Porque comprometen el futuro del país. Sí, por supuesto, los convenios internacionales siempre deben ser refrendados por el Parlamento venezolano, como lo dice el artículo 23 y el artículo 31. Muchos de estos convenios forman parte integrante de la Constitución cuando son en materia de derechos humanos. Y es por ello que nosotros tenemos mucho que decir. Vamos a trabajar ahora temas como la denuncia que se hizo en este caso, la materia de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia tan importante para los venezolanos y para el mundo. Mira, por una sentencia de la Corte Interamericana se modificó la Constitución de Chile, para darte un ejemplo de lo que significa un organismo tan importante subregional en la América Latina. Y es por ello que para nosotros todos los convenios internacionales en materia tanto económica, política, como desde el punto de vista de derechos humanos son fundamentales para la Comisión de Política Exterior, y vamos a trabajar para que cada día se extiendan más los derechos y no que se menoscaben. Cuando habla de derechos humanos, esas instancias internacionales tienen que ver mucho con la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo son los nuevos vínculos con la OEA? Porque estaban muy dañados en los últimos tiempos. Bueno, sí, fíjate, nosotros ya solicitamos una reunión con el canciller Almagro que se va a producir en los próximos días. Estimamos que se va a producir en la semana del 14 al 18 de marzo. Esperamos la ratificación, que es muy importante para nosotros, sobre todo porque acabamos de formar una comisión en nuestra Comisión de Política Exterior para explorar la posibilidad de la activación de la Carta Democrática. Es decir, el Parlamento no activa la Carta Democrática, son los estados quienes activan, pero el Parlamento es parte del Estado venezolano y nosotros podemos solicitar al secretario general de la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática, pero también del protocolo de Ushuaia, que en este momento el presidente pro tempore es el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, y también la cláusula democrática de UNASUR, que es Ernesto Samper, en este caso el secretario general de la Claro, UNASUR. UNASUR tiene que ver con la cláusula democrática, pero también Mercosur, donde Venezuela es miembro. Y eso es lo que ustedes dicen que van a activar todo esto. Precisamente por ello nosotros, como parte de esta gira que comienza por Brasil, que es parte del Mercado Común del Sur, es muy importante todo el tema en materia de derechos humanos, porque no solo se están violando los derechos humanos en torno a la represión contra los presos políticos, que sigamos teniendo presos políticos. Ninguna democracia de América Latina, Julio César, tiene presos políticos, solo la venezolana. Pero tampoco ninguna democracia de América Latina exime o restringe el acceso a los medicamentos y a los alimentos como la venezolana. Por tanto, que lo que está ocurriendo en Venezuela, evidentemente que es una catástrofe desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de lo que corresponde con los derechos que están consagrados en el título 3 de la Constitución y que en este momento se han soslayado. Por supuesto, aquí tiene que ver también lo que es la crisis institucional del país, que es muy importante porque cuando se violan los derechos humanos de los ciudadanos, se pasa a otro nivel, que es la violación de lo que son los derechos políticos. Los venezolanos eligieron un parlamento venezolano el 6 de diciembre, votaron por una mayoría, esa mayoría que quiere cambio. El Tribunal Supremo, que fue nombrado por el Parlamento anterior, menoscaba los derechos de este poder público tan importante. Bueno, nosotros vamos a denunciar esto y por ello esa comisión puede articular incluso la decisión
de solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Hace poco veía que hay un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y también del Consejo Nacional Electoral sobre el tema de la participación directa en los parlamentos regionales. Hay una diplomacia parlamentaria, ustedes son parte de esa diplomacia parlamentaria. Hay un parlamento del Mercosur que usted dice hay cláusulas democráticas, pero sería mejor una representación directa, como lo ha hecho Argentina o Paraguay en las últimas elecciones, lo mismo que el Parlamento andino. ¿Cómo va esa gestión? Mira, todos en el Parlamento, los que somos temporalmente diputados ante el Parlatino y los que son diputados ante el Parlasur, estamos absolutamente claros que esas son instancias que deben ser elegidas. Evidentemente, el Parlamento anterior y el Consejo Nacional Electoral decidieron que no se eligiera en esta oportunidad, pero los más interesados en que se elija somos nosotros, precisamente porque creemos en que el pueblo es el que pone y quita las representaciones ante cualquier instancia. Evidentemente no podemos dejar esos espacios vacíos, tenía que haber algún representante ante cada una de las instancias y por ello hicimos unas designaciones desde el Parlamento para diputados que tienen un carácter temporal. Estamos convencidos que en el momento que existe una elección nacional en Venezuela, y eso viene muy pronto, debemos elegir también la representación parlamentaria ante el Mercado Común del Sur, ante también el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, e incluso ante el Parlamento Amazónico y el Parlamento Indígena, que son parte de la representación internacional venezolana en los distintos espacios de representación internacional. ¿Qué otros países piensan visitar? Decías que Brasil tiene una entrevista con altas autoridades, que es interesante porque es el gobierno y la oposición. Así es. ¿Qué otros países van a ir? Y los tres poderes públicos de Brasil, y también hay que conocer la experiencia de la separación de poderes en Brasil, que por encima que ha gobernado, que ha habido un gobierno de izquierda, se ha respetado esta separación de poder. Bueno, después de Brasil pues, regresaremos a Venezuela y nos toca ya para la semana del 7 de marzo. Tenemos una invitación del presidente del Congreso chileno, Patricio Walker, y también de la presidencia del Congreso, en este caso uruguaya. Es decir, que haríamos una gira Chile y Uruguay, que son dos países fundamentales para seguir impulsando el cambio político en Venezuela. Algunos dicen, bueno, ¿para qué se viaja? Bueno, se viaja precisamente para tener la mejor conexión, la mejor relación con países que son solidarios con Venezuela y que esa solidaridad la vamos a requerir ahora más que nunca para impulsar los cambios. El cambio político en Venezuela pasa no solo por el pueblo venezolano, sino también por una comunidad internacional activa para conseguir esta posibilidad de abrir las puertas del cambio. ¿Y en Europa qué vínculos van a establecer o qué viajes tienen previsto? Ya tenemos previsto y lo hablamos recientemente con distintos actores europeos para una reunión en Bruselas con el Parlamento, en este caso europeo, y también en Madrid. Estamos esperando también la conformación de gobierno que se haga en el Reino de España, de manera que podamos tener, como siempre ha sido, la relación con estos dos países que son tan importantes. Es decir, nosotros arrancamos la gira por Brasil, continuamos después en otro momento Chile y Uruguay, y después iremos al Parlamento, iremos a la visita con el canciller Almagro, en este caso con el embajador Almagro, que es tan importante para nosotros, y posteriormente estaremos Bruselas y Madrid, que son muy importantes para nosotros. Ginebra sigue siendo el centro de la Comisión de Derechos Humanos, imagino que también tendrán interés en conversar con todos estos organismos, ¿no? Sí, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Tenemos también una invitación para poder asistir a Ginebra, de manera... Mira, yo creo que esta es una instancia muy importante, la relatoría en materia de derechos humanos, el relator de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas no ha abandonado a Venezuela, han habido pronunciamientos muy importantes en el caso, por ejemplo, de la liberación de Leopoldo López y de los presos políticos que hay en Venezuela. Fíjate, Amnistía Internacional, que por cierto es parte de este concierto de naciones para la defensa de los derechos humanos, ha decretado, y para ellos lo hacen después de un proceso muy exhaustivo, presos de conciencia a dos venezolanos, que en este caso es Rosmith Mantilla, que es un defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBI, y a Leopoldo López, quien es líder político del partido que nosotros representamos, que es Voluntad Popular. Finalmente, esto es muy importante, Julio César, porque esto está conectado también con la Relatoría de Derechos Humanos en Ginebra, que también tiene una labor y que también han declarado
que son presos de manera irregular, de manera ilegítima: Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Manuel Rosales y tantos jóvenes que tenemos en las cárceles venezolanas. Finalmente, no solamente el exterior es importante para la Comisión de Política Exterior, sino el interior también, que la gente del interior sienta que existe esta comisión. ¿Tienen previstos viajes a las capitales de los estados? Sí, bueno, nosotros no hemos descansado en cuanto a esto. Evidentemente que todo el trabajo que se hace fuera del país tiene un objetivo, que es servir aguas adentro del país. Y para nosotros es fundamental explicar lo que estamos haciendo. Ya tenemos invitación a varios estados del país para explicar qué es lo que se está haciendo, y tal cual como lo establece la Constitución, los diputados tenemos, entre otras atribuciones, que rendirles cuenta a los venezolanos de lo que estamos haciendo, a nuestros electores. En mi caso, yo soy diputado por el estado Lara y así lo he venido haciendo y lo seguiré haciendo en mi estado, pero también en el resto de estados de Venezuela, porque somos diputados nacionales que representamos a todo un país. Bueno, muchísimas gracias a Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior. Vamos a tratar de invitar a Elías Agua, quien es también miembro de la Comisión de Política Exterior por parte del gobierno, para escuchar criterios también y dar la oportunidad, como usted decía, que en la comisión hay esa pluralidad. El país tiene que conocerla. Nosotros agradecemos, precisamente hoy se va en la tarde, más tarde, a Brasil y a otros países de América Latina, y es parte de esa diplomacia que decíamos parlamentaria, que es nueva y muy importante, porque más allá del Ejecutivo, el Parlamento tiene mucho que decir en política exterior. Seguimos con más de Brújula Internacional, siempre en los escenarios internacionales. Ya regresamos.